Alarmantes de los distintos casos de violencia que se van registrando en nuestro país y que van incrementando año tras año, desde el 2015 hasta el 2017, posteriormente el 2018, las cifras han ido aumentando de gran manera y esta noche vamos a conocer más al respecto y lo hacemos con nuestros siguientes invitados. Damos la bienvenida a Marinés Salazar, psicóloga clínica y además directora de Sinergia. Licenciada Marinés Salazar, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, siempre feliz de compartir contigo. Preocupada por la situación y por el incremento de no solamente de los números en violencia, sino de las características, ¿no? Hoy tenemos violencia manifestada en crueldad que ya debe sacudirnos cada vez más. Un punto importante que acabas de tocar y bueno, lo vamos a analizar en los próximos minutos. También damos la bienvenida al capitán Tommy Castillo, director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Ciudad del Alto. Capitán Castillo, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y esta noche esperamos ver qué es lo que vamos a indicar sobre lo que es la violencia. Vamos a hablar de muchos aspectos fundamentales para tratar de hacer entender a la población que es un tema un poco difícil de tocar. Así es, un tema muy complicado. Cerrábamos el 2018 con más de 7.000 casos de violencia registrados y ni bien iniciábamos el 2019 ya conocíamos acerca de 3 feminicidios, por ejemplo, que se registraron en distintas regiones del país, capitán Castillo. Sí, efectivamente, este año ha empezado con un feminicidio acá en la ciudad de La Paz y uno que está todavía en investigación. Y a nivel nacional, como usted indica, se tienen 3 casos ya que se han reportado. Eso de los reportados, porque existen sospechas de que puedan ser más casos de violencia que se van registrando porque mucha gente no llega a denunciarlos. Efectivamente, son muchos casos de violencia que no se llegan a reportar y por eso estamos acá para indicar a la población que realicen la denuncia. Podemos retroceder en el tiempo, unos años atrás, y revisar un poco aquellos registros que teníamos de los casos de violencia que se presentaban y cómo han evolucionado. Se dice que han incrementado. Sí, efectivamente se han incrementado a medida que han pasado el tiempo. De acuerdo a los datos estadísticos que nosotros manejamos, el año pasado se han atendido prácticamente 7.672 casos en los diferentes tipos de violencia que atiende la FELCB y la Policía Boliviana. Marinés, al inicio de esta entrevista tú decías, me siento preocupada por el incremento de los casos de violencia que se registran, pero además la forma en la cual estos suceden, cómo se dan, porque ahora tienen características más crueles que en el pasado. Sí, siempre que hablamos de violencia yo siento la necesidad de hacer una definición. Creo que la violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona, hombre o mujer, busca someter a otra. Y muchas veces usamos como sinónimos de violencia lo que significa la agresión, el maltrato, el abuso y la crueldad. Y no son sinónimos, son formas de intensificarse la violencia. La agresión es más bien una conducta casi innata que compartimos con los animales, que lastiman a otro, someten a otro, pero son conductas impensadas. En cambio, cuando ya hablamos del maltrato, estamos hablando de esa agresión, pero ya pensada para someter a alguien. Por eso podemos maltratar sonriendo. El sarcasmo es una forma de violencia, pero que está tratando de someter a alguien. Y cuando hablamos ya de abuso, estamos hablando de una planificación de cómo someter a esa otra persona. Pero ya un nivel más profundo de violencia es la crueldad, porque ya implica este abuso, esta violencia planificada para el propio disfrute, para el placer. A veces se da solamente por el placer de hacerlo. Y los casos que hemos visto este año, desde principio de año y a fin del año pasado, nos muestra eso, el placer de someter a alguien. Las violaciones en manada, por ejemplo, están mostrando esta lucha por someter a alguien, pero además con esta búsqueda, como lo que ha pasado en Santa Cruz y lo que está sucediendo como un nuevo caso sospechado. Entonces, la violencia está tomando características no solamente de incremento en número, sino en las formas de perpetrarse.
¿Qué puede suceder para que una persona violente a otra, sea una mujer, sea un niño, sea una persona de la tercera edad? Y más aún cuando se van registrando los casos de violencia, nos sorprendemos porque son cometidos principalmente por el entorno de la víctima. Pueden ser amigos, puede ser la pareja, puede ser el mismo padre, la madre. Sí. Hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta y el principal creo yo que es la normalización de esta violencia. Estamos jugando como sociedad con violencia. Nuestros juegos, los juegos que tienen los chicos, las chicas, están caracterizados por matanzas, sangre, las películas que vemos, las diferentes series que estamos consumiendo están caracterizados por violencia. Entonces estamos normalizando. Por otra parte, es muy fuerte lo que está sucediendo a través de las redes, incluso a través de los celulares. La pornografía, por ejemplo, siendo un delito en nuestro país por varias leyes, pasa a través de los celulares, pero ya no solamente está pasando pornografía que muestre desnudo o relaciones coitales, sino pornografía que está mostrando sadismo, masoquismo, violaciones en manada. No es casual que haya habido una violación en España, luego haya pasado a Argentina y luego esté apareciendo en Bolivia. Tiene que ver con estos consumos que estamos haciendo y que estamos normalizando. Muy bien, vamos a hablar más al respecto en los próximos minutos, Marinés. Capitán Castillo, distintos tipos de violencia, sea en contra de los niños, sea en contra de personas de la tercera edad o de las mujeres. Hablamos de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y bueno, existen muchas otras. ¿Cuáles son los tipos de violencia que han tenido mayor incremento en los últimos años? Bueno, como indica la normal, la 348, puede identificar 16 tipos de violencia identificados. Y hay uno que prácticamente puede agrupar los tipos de violencia que indica acá la licenciada, ¿no? Efectivamente, los casos que más se han incrementado prácticamente en toda la ciudad de La Paz son los casos de violencia familiar o doméstica relacionadas en el entorno familiar. Son prácticamente, de acuerdo a los índices estadísticos, que son 6.601 casos de violencia familiar. Muy bien, ¿por qué considera usted que ese incremento? Marinés nos daba ya una posible explicación. Son muchos factores y más que todo, como indicaba ella, son algunas pugnas de poder que se puede dar dentro de la familia. Puede ser el factor económico, puede ser los factores sociales. Muchos de los casos que se han dado son porque los hogares están peleando por la situación de quién lleva más dinero a la casa o quién puede más en el hogar. Por esas situaciones que estamos identificando nosotros que se da la más incidencia de casos en lo que es violencia familiar o doméstica. Ahora, ¿cómo se trabaja desde la policía, desde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, justamente para combatir esta situación y algo importante, para prevenirla? Efectivamente, tú lo has dicho, prevención o prevenir. Estamos nosotros de acuerdo a lo que nos ha instruido nuestro comandante general, capacitaciones en los centros educativos, en las universidades, indicando y explicando los diferentes tipos de violencia que existe y tratando de que, de hacer conocer a la población que no solamente se puede identificar violencia en el hogar, sino que aquella persona o aquel, en este caso, hijo de una familia que vive violencia, puede llevar esa violencia también al centro educativo, ¿no? Entonces, y ahí se genera un sinfín de violencia que nosotros estamos tratando de identificar y ver de qué manera podemos paliar este tipo de violencia que existe. Muy bien. Respecto a las instancias que trabajan con las denuncias de los distintos casos de violencia, Capitán Castillo, escuchaba algunos comentarios de que, por ejemplo, se prioriza lo que es la violencia sexual en los hospitales, en los nosocomios, cuando llegan estos casos, y no así lo que es la violencia física, menos aún la violencia psicológica, motivos por los cuales algunas personas tienen algunas dudas al momento de denunciar. ¿Ese es un motivo por el cual la gente no denuncia? Puede ser. Mire, es un poco difícil atender
yo creo que al Ministerio Público y a la Policía Boliviana, porque la denuncia se puede hacer tanto ante instancias, bueno, ante estas instancias, que las personas piensan que por el hecho de tal vez esperar unos minutos, indican de que no van a recibir la ayuda respectiva, tanto de los funcionarios policiales como del Ministerio Público, y no es así. Muchas de las veces estamos limitados en algunos lugares para realizar diferentes actuados investigativos. Obviamente eso no indica de que no se atiendan los casos. Son muchos de los casos de que cuando nosotros derivamos a la instancia respectiva, puede ser con un requerimiento del fiscal para el médico forense, ahí es donde prácticamente se demora, porque en muchas oportunidades se ha visto de que a veces un médico atiende a muchas personas, 3, 4, y la revisión que realiza el médico forense no es rápida, tiene que ser minuciosa para que se pueda plasmar en un documento y ese documento pueda avalar la denuncia que está haciendo la víctima. Muy bien, entonces, en el caso... es un poco temoroso esa situación. En los casos de feminicidios, por ejemplo, escuchamos bastante de ellos. Me parece que es uno de los tipos de violencia también que ha tenido un mayor incremento en el último tiempo. Por ejemplo, en estos casos existe fiscalías, existe juzgados especializados, se realiza la denuncia y posteriormente estos casos reciben sentencia. ¿Usted tiene algún registro de cuántos casos de feminicidios denunciados llegaron a una sentencia? Realizamos el seguimiento respectivo, pero en muchos de los casos se queda en una suerte de que los familiares de la víctima están esperando la sanción, de que tengamos una cantidad exacta de feminicidios sancionados. Tal vez tendríamos que hablar con representantes del Ministerio Público, ¿no? Porque la labor de la policía empieza en la atención del caso y una vez de que se ha identificado al posible autor, ya el Ministerio Público es el que se encarga de realizar todos los actos procesales para que en este caso el victimador sea sancionado. Alguna de las observaciones que tiene parte de la población, según algunos medios de prensa escrita, al parecer solo el 98% de los casos de feminicidios denunciados llegarían a una sentencia. Se podría decir que identificar un 100% al victimador, en este caso de un feminicidio, lo podemos hacer mediante los actuados y los especialistas que tienen la policía boliviana, pero en el interín del proceso, ahí es donde los abogados de defensa de estos agresores presentan muchos artificios procesales que obstaculizan de que se sancione al agresor. Entonces es un poco complejo para nosotros, yo creo también que para el Ministerio Público, al actuar o al presentarse este tipo de casos, donde tenemos abogados muy hábiles que pueden frenar un poco el proceso. Marinés, tú nos mencionabas hace un momento, la violencia se está normalizando. Tenemos normas en nuestro país, muchas normas, muchas leyes, pero ¿qué pasa para que esté incrementando y se esté normalizando los distintos casos de violencia y cómo podríamos prevenirlas según tu punto de vista? Bueno, hay varias formas de prevenir. La primera es la educación, y una educación que no solamente tenga que ver con espacios de aula, ¿no?, sino espacios educativos dentro de las familias van a ser muy importantes. Otras formas son realmente conocer nuestras leyes. Hay mucha gente que se queja de que tenemos muchas leyes, pero hay poca gente que lee las leyes, pocos conocemos la norma en realidad. Por otra parte, creo que el tema de las redes sociales, hay autoridades que pueden frenar o coadyuvar en la prevención. Por ejemplo, la ATSIB, CITEL, la ATT, el mismo Ministerio de Comunicación, tiene la posibilidad de frenar ciertos contenidos que están pasándose de celular en celular, de redes en redes, como lo hacen otros países, para frenar esta normalización. Pero hay algo que quería decir yo, Paola. Creo que nos estamos acostumbrando
a perseguir al feminicida, es decir, perseguir a la persona que ha perpetrado el acto y que ha terminado matando a una mujer. Pero no estamos mirando que somos un Estado feminicida, que una mujer para morir en manos de un hombre ha pasado ya por otras violencias. La primera violencia por la que pasamos las mujeres es la violencia simbólica, esta que nos pone a nosotras en un lugar de objeto de consumo, de objeto de acompañamiento, de objeto de uso, ya sea como adorno o ya sea como propiedad de alguien. Esta mujer luego ha pasado por una violencia psicológica que viene a través de palabras que normalizamos, como eres una tonta, no sirves para nada, si yo no te quiero, ¿quién te va a querer? Estás tan gorda, ¿quién te va? Etcétera, ¿no? Esta mujer ha tenido que pasar por una violencia sexual, donde alguien se ha considerado dueño de un cuerpo para satisfacción de placer. Y si esta persona no da esa satisfacción de placer, es un objeto en desuso. Tenemos mucho de esto. Y recién entra la violencia física, que a veces pensamos ya en estas fracturas, moretones, pero en realidad la violencia física se da desde estos empujones, zarandeos, jalones, pellizcones y va incrementando. Cuando una mujer ha terminado muerta en manos de un hombre, primero ha sido eliminada por todas estas costumbres estatales que estamos normalizando y no estamos queriendo ver. Creo que es muy importante analizar esto. De lo contrario, vamos a estar tratando de buscar el perfil del feminicida cuando nos estamos convirtiendo en sociedad feminicida. Sin duda es un importante análisis, María Inés. Y por otra parte, tal vez dando un poquito vuelta a esta página, cuando sucede un acto de violencia, que existe una víctima, existe un agresor. Sí. Las denuncias, sanciones, todo el proceso legal. ¿Qué respecto al apoyo que tiene que recibir también una persona que es víctima de violencia? No importa que sea mujer de la tercera edad, sea un niño, sea un hombre. Sí. ¿Qué tipo de apoyo debería recibir esa persona? Y por otra parte, ¿se debe intervenir también con el agresor? Sí, sí. De hecho, deberíamos pensar en 4 temas respecto a la violencia. Primero, la prevención. Segundo, la atención, que es lo que nos estaba hablando aquí el capitán. Luego ya la sanción. Nosotros nos detenemos solamente en la sanción. Y lo último es la reparación. Pero no solamente una reparación de la persona que ha cometido un acto violento, sino la reparación social, la reparación estatal. Por ejemplo, algo que deberíamos estar demandando a nuestras autoridades es ¿qué pasa con los niños y niñas que han quedado huérfanos de un acto de feminicidio, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cuál es la respuesta a estos niños? Más allá de perseguir al agresor, ¿qué está sucediendo con ellos? Todos deben vivir atención, incluido el agresor. Porque, repito, claro, estamos hablando partes, de un agresor, Estado, víctima y también el entorno. Porque para que este agresor llegue a estas acciones, también ha sido parte de un círculo de violencia. Hay algo fuerte que en algún momento yo he manifestado y es que un hombre agresor es criado como agresor por una sociedad y como parte de esta sociedad, por ahí por una madre que está siguiendo este círculo de violencia. Un agresor es criado con frases como macho, 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 los hombres no lloran. Un agresor es criado como no te vas a defender, tienes que defenderte, si alguien te hace algo, golpea. Un agresor es criado a veces por zarandeos, golpes de una madre que terminan reflejándose en la relación de pareja. Entonces, este hombre no está golpeando a su pareja, simbólicamente está golpeando a esa madre. Entonces tenemos todo este círculo que si no lo analizamos, si no lo cortamos, vamos a seguir pensando en dame el perfil del victimador, ¿no? Tratando de ubicar a alguien cuando los entornos están violentos y estos son los que tenemos que cambiar. Respecto al registro de casos de violencia que tenemos en el país, Capitán Castillo, podríamos decir qué lugar ocupa nuestro país en comparación con otros países de la región, por ejemplo, en lo que es los casos de violencia. Tendríamos que hacer un estudio especializado para
identificar el lugar donde nosotros estaríamos como país violento. Es muy complejo porque hay países que están tratando de adecuar o copiar nuestra norma, la 348, para adecuar a las normas que ellos están tratando de establecer con respecto a protección a la mujer en situación de violencia. Entonces tendríamos que ver esa situación y analizar todos los países si tienen una norma específica como la tenemos nosotros, y de ahí sacar una estadística y evidenciar que si Bolivia está adelante o está atrás, para ser exactos en ese aspecto. ¿Usted tiene algún país que podría considerar como modelo respecto a su reducción en los casos de violencia, la prevención que haya implementado, la lucha contra los distintos casos de violencia y cómo logró además esos buenos resultados? Mire, puedo hablar del Perú. En Perú hay un ministerio, sí, un ministerio de la mujer. Prácticamente tiene todo un ente organizado para realizar campañas de prevención, para realizar muchas situaciones para prevenir la violencia contra la mujer. Asimismo, se está creando espacios donde la mujer pueda hablar sobre la violencia que ha sufrido para que otras mujeres no sufran violencia. Algo similar a lo que anunció el presidente Evo Morales hace un tiempo atrás, que se estaba creando un gabinete justamente para prestar mayor atención a los distintos casos de violencia en contra de la mujer. Efectivamente, sí, efectivamente. Acá se está tratando de coordinar con algunas ONGs que conocen este tipo o estos casos de violencia y están tratando de copiarse algunos modelos de otros países vecinos para hacer el acompañamiento, para hacer seguimientos de casos de violencia que sufran las mujeres. Paola, uno de los ejemplos que tenemos en Latinoamérica de reducción de violencia es Uruguay. Pero ¿cómo logró reducir los casos de violencia en Uruguay? Educación, ¿no? Uruguay es uno de los países que se esfuerza más en la educación de su población, se esfuerza más que las leyes estén acompañadas de políticas públicas, que no solamente sean leyes, y este es uno de los ejemplos. Ahora, Perú, Brasil, Argentina, junto con Bolivia, más bien son quienes han incrementado los niveles de violencia, y las soluciones como el poner el Ministerio de la Mujer, etcétera, vienen ya como respuesta a estos niveles de violencia que están existiendo. Perú, por ejemplo, es uno de los países que muestra mayor cantidad de trata y tráfico, y le estamos siguiendo como bolivianos. Vale la pena incidir en lo que es la educación. Si nosotros no podemos educarnos, solamente vamos a tener reuniones de lamento que haya muerto tal persona, que la crueldad haya aumentado, que los índices, que dialoguemos con dolor, pero que no vaya más allá. Entonces realmente necesitamos que la educación tome en serio esto que se llama buen trato, esto que se llama la cultura de la paz, no solamente la cultura de la denuncia, sino la reivindicación de las personas. Necesitamos mucho dejar de lado al ser humano, hombre y mujer, como objeto de consumo. Esto nos incrementa violencias. Estamos iniciando un año, tenemos distintos proyectos, distintas metas, y bueno, sin duda para reducir los casos de violencia que existen en el país, también tenemos mucho en que pensar, mucho en que trabajar. ¿Por dónde iniciamos este 2019? Este 2019 estamos iniciando en educación y prevención. Estamos realizando como Policía Boliviana y FELCB campañas de concientización, tanto en las redes sociales como en unidades académicas. Se va a presentar un plan para que posiblemente se pueda incrementar tal vez cursos de capacitación en lo que se refiere a prevención de violencia dentro de las unidades educativas. ¿Sumarías algo más a todo ello, María Inés? Sí, creo que no tenemos que esperar todo de la policía.
La policía está para atender y ayudar a sancionar. Tenemos que, como gente de Estado, intervenir. Por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando y ya está viviendo violencia simbólica, ya está viviendo violencia psicológica en su casa de parte de su pareja, es mejor que frene ahora antes de que esta pase a violencia sexual y violencia física. Pero si hay alguien que ya está viviendo violencia física, es mejor que corte, porque esta violencia física que recibe una mujer, por ejemplo, de parte de un varón, puede terminar hacia el hijo. Y ahí tenemos los casos de infanticidios en manos de mujeres, no solamente de varones. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas. Frenar es mejor que luego lamentar y buscar al culpable. Los procesos educativos se dan con el ejemplo. Si yo como mujer estoy viviendo violencia, no caeré en la frase vacía de decir a mi hijo, mira, por ti aguanto esto, porque lo que estoy haciendo es perpetuar, ¿no? Sino más bien de decir, por ti voy a frenar esto, voy a frenar esta relación que me está lastimando y que por ahí va a terminar haciendo que esta persona de la que estoy enamorada termine siendo un asesino. No quiero esto. Entonces, podemos hacerlo desde diferentes espacios. Muy bien, con ello cerramos. Licenciada Marinés Salazar, psicóloga clínica, directora de Sinergia, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. También agradecemos al capitán Tommy Castillo, director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Ciudad del Alto. Capitán. Muchas gracias por la invitación. Espero que ambos hayamos tratado de cooperar un poquito más en identificar violencia, pero indicar de que en la ciudad de La Paz tenemos diferentes lugares donde se puede denunciar la violencia. Tenemos estaciones policiales integrales donde se puede realizar la denuncia. Tenemos oficinas de la FELCB en el centro de la ciudad. ¿Algún número que podríamos brindar? La línea gratuita es el 814-0348 a nivel nacional y le va a aparecer un menú indicando el distrito, en este caso, al cual se quiere comunicar. Por ejemplo, el 814-0348 es para el centro, con ¡1 es para la zona sur, ¡2 es para el alto. Entonces, automáticamente algunas empresas lo van a direccionar al lugar donde se encuentre. Entonces, esos son los números gratuitos. Adicionalmente, la ciudad de La Paz tiene otra línea gratuita que es el 810-1545. Muy bien, 810-1545 y 810-03... 814-0348. ¿Me permites hacer una invitación? El día sábado a las 9 en punto en la Universidad Católica Boliviana estamos realizando una charla para padres, madres, familias, entornos protectores justamente de los jóvenes para prevenir violencias. Se llama Entornos Generadores de Líderes. Es una charla gratuita. Pueden ir padres, madres, apoderados, jóvenes de 11 a 18 años y vamos a estar tocando algunas posibilidades que tenemos desde el mundo de la educación para frenar violencias y para generar buenos tratos. El sábado 9 en punto en la Universidad Católica en el auditorio 3 de la misma. Muy bien, con ello finalizamos. Gracias Marinés por la invitación, gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Nos vamos a una pausa revisando los datos del tiempo gracias a QWeather y ya volvemos con más.